Señor. San Juan, capítulo 17, muchas gracias. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado, es el versículo lema que vamos a tener a lo largo de este año. Dios es, estamos conociendo Dios es, y cada uno va trayendo un papelito con una descripción de Dios. Dios es la luz del mundo, Dios es la vid verdadera, Dios es mi descanso, Dios es fuego consumidor, Dios es el bien, Dios es inmutable. Tengo la cita al lado. Lo que pasa es que después vamos a ir a escribirlo y la vamos a hacer en una hoja y la vamos a repartir. Pero tengamos 40, 50, 60, 70, hay muchísimo. Si le traen a la cita, mejor. Si no, yo después la busco. Me ahorran un poquito de trabajo. Pero hoy con la Biblia digital encontramos todo. Es muy práctico. Dios es inmutable, Dios es luz, Dios es nuestro amparo y fortaleza, Dios es justo, compasivo, tierno, amoroso. Están puestas las citas al costado. Y hoy me traen Dios es inmutable, Dios es celoso. Así que yo la hoja que tengo, mi borrador, lo llevo y lo voy agregando. Así que tráete, búscalo, dedícate unos minutitos en acordarte algo. Si está repetido, no importa. Después vamos a ir viendo a lo largo del año muchos de estos puntos. Tal vez en una clase llevemos 2 o 3. Y como yo decía el domingo pasado, a Dios no lo vamos a conocer completamente. Es imposible que lo conozcamos. Pero sí debemos conocerlo verdaderamente. Así que yo los invito a que profundicemos, que vayamos conociendo a nuestro Dios. Compartí en el grupo de WhatsApp, que creo que todos deben estar. Algunos agregó Hernán en la semana del registro. Ayer un video. Yo lo vi el video. Es largo. Es 1:15 el mensaje del hermano Samuel Pérez Millo. Yo lo escuché. Está muy bueno. Hay una segunda parte que es muy práctico. Yo lo voy a subir después. Entonces, disponete. Si Diego se va al APE, a la oficina, en el colectivo, le voy dando un ejemplo. Ponete, y en vez de escuchar Cadena 3 o Sport, tal sé yo cómo se llaman, escúchate 20 minutos del mensaje. Escúchate. No tiene desperdicio mientras sea la palabra del Señor. ¿Cómo? Es muy claro. El hermano, la particularidad que tiene es que él habla la Biblia. Habla él, sí, pero habla con la Biblia. Entonces es la palabra de Dios la que habla. Yo no voy a mandar un video que no lo haya escuchado, así que yo lo escucho primero, más allá de quién viene. Pero tómate, es largo. El primero dura 1:15, creo. Es un mensaje que él da sobre la Trinidad. La segunda parte, que ya lo voy a subir, si querés adelantarte, si ya lo terminaste y estás ansioso por escucharlo, búscalo en YouTube. No es ninguno, pero está. Entonces, dispone de algún tiempo. Vos vas en el auto, tenés que irte al trabajo, tenés que llevar a los chicos a la escuela y resulta que o tenés que esperar. Hoy con el celular, el dispositivo, lo tenés al alcance de la mano. Aprovecha ese tiempo. Aprovechemos, ganemos ese tiempo en disponer esos minutos. Y bueno, los que tienen un poquito más, que están en la casa, en algún momento podés aprovecharlo. Lo parás y después lo seguís escuchando, porque es mucho de lo que hablamos el domingo pasado. Por eso yo los repliqué, para que sea un complemento. Es una profundidad. Les digo la verdad, yo me pierdo. Hay cosas que no lo entiendo y me pierdo. Pero bueno, no lo voy a poder conocer completamente, pero lo quiero conocer verdaderamente. Hablamos el domingo pasado y el domingo anterior. Estamos hablando un poquito de una introducción acerca de quién es Dios, qué es lo que nos dice la Biblia. Para después entrar en un par de domingos, Dios es inmutable, Dios es poderoso, Dios es amor, Dios es justo, Dios es verdadero, y traerlo para nuestra vida de todos los días. Porque ¿qué queda? Que Dios es todopoderoso, Dios es eterno, ¿y qué tiene que ver conmigo con el día de mañana? Entonces, aplicándolo, porque como dice el hermano, la importancia es que conociendo a Dios es un Dios de relación.
Ya lo vamos a ver acá. Dios es un Dios de relación, que quiere tener relación con vos, conmigo, con los chicos. Y Dios, ya vamos a ver, es trascendente, porque Dios se puede relacionar con un teólogo como el hermano Samuel y se relaciona con Camila, que tiene 3 años. Creo que hay una diferencia intelectual muy grande. Pero Dios llega al corazón de un nene de 2, 3 años como al teólogo más grande que puede haber, porque Dios llega, porque es un Dios que se relaciona, hago un repaso para después llegar a la conclusión que me quedó el domingo pasado, que la voy a leer porque está muy lindo, muy completa, y si trato de memorizarla, ya la memoria empieza a fallar. ¿Vieron los celulares que va pasando un tiempo y comienza a fallar la batería? Al principio lo compras, te dura una semana. Pasa un tiempo y empieza a durarte la batería y al último no te alcanza el día la batería. Bueno, la batería mental de uno empieza a fallar, ya se acaba. Y lamentablemente esa no tiene repuesto. No tiene repuesto y no podemos cambiar. Entonces yo lo voy a leer para que lo podamos memorizar y recordar bien. Dijimos, Dios es un ser divino y único. No es una persona, es un ser divino, eterno, en el que subsisten 3 personas, únicas en la misma esencia. Esencia, hablamos de atributos incomunicables. Dios es eterno, Dios es omnipotente, lo vamos a ver un poquito, en su naturaleza, en su perfección, que esos sí han sido comunicables al hombre, transmitido al hombre. Dios, cuando creó al ser humano, otro tipo de ser creado, Dios le transmitió la naturaleza divina, la que perdimos en el pecado, la que perdió Adán y Eva. Pero Pedro nos dice que nosotros hemos sido participantes de esa nueva naturaleza, la naturaleza de Dios, que es el gozo, que es el amor, que es la verdad. En Dios, 100%. El amor nuestro no le alcanza ni atarle los cordones al amor de Dios. Pero cuando nosotros vamos conociendo, podemos amar más. En perfección y en sustancia. Dios es un ser divino y único, eterno, en el que subsisten 3 personas. Única esencia, única naturaleza, en perfección y en sustancia. Habíamos visto de que Dios creó seres vivos, la vegetación por un lado, los animales por otro, creó a los seres humanos. Todos estos son materiales, nosotros los vemos, aunque hay seres vivos que podemos no alcanzarlos a ver con nuestros ojos. La tecnología llega y podemos conocer que hay un ser vivo milimétrico o micrométrico, y hay un ser vivo en la profundidad del océano que nosotros no lo vemos, pero está. Pero también Dios creó otros seres espirituales que no los vemos porque están fuera de la dimensión humana material de lo que nosotros vivimos acá, en tiempo y espacio, que son los ángeles en sus diversas categorías, seres espirituales, de distintas formas, como le llama la Biblia. Todo eso fue creado por Dios en la voluntad soberana de Dios. Esos seres espirituales están en otra dimensión, y entiéndase en el buen sentido, donde el ángel puede moverse muy rápidamente porque está en una dimensión espiritual. Yo no me puedo ir rápidamente a Buenos Aires. Lo más rápido que puedo hacer es tomarme un avión. Pero el ángel, que está en otra dimensión, puede moverse muy rápidamente, siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. En algunos casos, estos seres especiales, cuando Dios se lo permitió, se materializaron y tomaron forma o apariencia humana. Yo mencioné Génesis capítulo 18 y capítulo 19. En el video está mencionado. Cuando Abraham está sentado en la tienda de su carpa, de su residencia, llamémosle así, ve venir a 3 seres con apariencia humana. Uno de ellos es Dios, es el ángel de Jehová. Y los otros 2 son ángeles que tomaron apariencia y forma humana porque Dios lo permitió.
Dijimos también de que hay un solo Dios eterno donde subsisten tres personas coiguales, pero distintas en subsistencia, que es lo que vamos a tratar de, lo que tratamos de explicar en lo que es la Trinidad. La primera clase dijimos, Dios es uno, Dios es único. Dios se lo puso y se lo grabó a Israel. Oye Israel, el Señor uno es. No te harás ninguna imagen ni ninguna cosa semejante. Eso es un ídolo de madera, de piedra, no tiene vida, no responde, no hace nada. Yo soy único, yo soy... Israel se lo tenía que grabar. Y aunque le costó, pagaron un precio alto, Israel reconoció de que había un único Dios verdadero. Y dentro de que Dios es uno, también la Biblia nos enseña de que Dios es tres, en tres personas que subsisten en ese ser único. Y mencionamos de que hay algunas, yo no voy a decir doctrinas, sino herejías, doctrinas incorrectas, enseñanzas incorrectas que atentan, que atacan sobre la deidad o la divinidad de Dios y la Trinidad. Uno de ellos era, lo mencionamos, el triteísmo, de que hay tres dioses. De que hay tres dioses, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No existen tres dioses. Un solo Dios, un solo ser en el que subsisten tres personas. Y también estaba lo que se llamaba el modalismo, otra herejía, donde dice Dios toma forma en un momento dado de Dios Padre. Y después en otro momento toma perdón la expresión, el disfraz de Dios Hijo o de Dios Espíritu Santo. Y mencionamos algo que está hoy muy presente y lamentablemente se lo titula de evangélico. Dice, bueno, son iguales que los de la Iglesia 24, el grupo religioso Solo Jesús. Solo Jesús. Está, hay, en Córdoba, no sé dónde, pero seguro que hay. Solo que reconocen únicamente a Dios en la persona de Cristo Jesús y niegan la existencia del Padre y del Espíritu Santo. Y otras que indudablemente que conocemos, que desde hace muchísimos siglos niegan la divinidad o deidad de Cristo Jesús, donde van a la cabeza, como siempre, los testigos de Jehová. El hermano los menciona que son los arrianos del siglo XIX, XX y XXI. Entonces, a los que les guste un poquito, hubo en el año 300 y pico, se levantó un hermano. ¿Se acuerdan el nombre que yo lo mencioné el domingo pasado? Un nombre raro. Dos, uno malo y uno bueno, vamos a decir así. Arrio, el que dijo, Dios, Jesús no es Dios, es una creación, arrio, y de ahí vienen los arrianos y los testigos de Jehová son arrianos. Pero se levantó un gran teólogo de Dios, se llamaba Atanasio, búscalo. Yo no lo he leído, pero lo que escribió acerca de la de Atanasio, y en un concilio Atanasio se puso a discutir con Arrio y lo tuvieron que echar a Arrio, lo disciplinaron en un concilio porque atacaba y Arrio decía, Cristo no es Dios, Cristo no es Dios, es un ser creado, todo lo que dicen los testigos de Jehová. Eso que te reparten, otro día pasaron por casa y dejaron un folletito invitando para una reunión de Semana Santa. ¿Te dejaron también? Bueno, y los vi en el centro, el mismo folleto, hoy usan mi carrito en el centro. Bueno, arrianos del siglo XXI niegan a Cristo como Hijo de Dios, pero Atanasio, así igual. Esto es para los que quieren profundizar y ponerse un poquito en el tema. Eso es lo que estuvimos viendo el domingo pasado. Dios es uno y Dios subsisten tres personas. Vimos versículos del Nuevo Testamento en el bautismo de Jesús, donde aparece, se manifiesta, se visualiza de la lectura las tres personas. Vimos el saludo apostólico del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, 2 Corintios 13, 14. En la oración de Jesús de San Juan capítulo 14, cuando Jesús habla con los discípulos, la oración del capítulo 17. Y después vimos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel sabía sobre la pluralidad de Dios. Sabía de que estaba Dios Padre,
sabía de que se manifestaba el ángel de Jehová. Ellos no tenían todavía el nombre de hijo, que le toma el nombre en el Nuevo Testamento, pero él sabía que el ángel de Jehová era Dios. Esas manifestaciones, como en el caso de Abraham, de Génesis capítulo 18, se llaman teofanías. Son visualizaciones del Hijo de Dios antes que fuera encarnado. Teo, Dios, fanía, manifestación. Eso es lo que quiere decir. Y algunas citas, como mencionamos, Deuteronomio 4:39, Isaías 43:10, Isaías 45:18, y ya anoto la que me dijo Gabriel, que yo no la anoté. ¿Te acordás la cita? Isaías 44:6. Así queda en la grabación. Ahora hago un resumen. Lo voy a leer. Un resumen de las verdades de la Trinidad. Lo leo del apunte que he bajado. En esta lección hemos estudiado por las Escrituras que podemos afirmar las siguientes verdades de Dios. Dios es uno solo. No hay tres dioses diferentes en la Trinidad. Una herejía llamada triteísmo. Dios es tres. Hay un solo Dios que existe en tres personas: Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tercero, las Escrituras afirman claramente estas dos verdades importantes. Dios es uno solo y Dios es tres. Aunque no podamos comprender plenamente cómo puede ser esto, debemos creer y enseñar ambas verdades con igual convicción. Una herejía, una falta de doctrina, tiene lugar cuando afirmamos una verdad y negamos la otra. Si yo afirmo una verdad y niego la otra, es una herejía. Eso es lo que está diciendo. Y negamos la otra cuando enfatizamos una verdad más que otra. Debemos sostener toda la verdad por igual y evitar todos los extremos. Hago la aclaración. Lo dice acá, no lo vamos a poder comprender totalmente, pero lo tenemos que aceptar. Las tres personas de la Trinidad son personas, o sea, las tres personas son personas reales y distintas. La Trinidad no es una sola persona que se pone tres máscaras diferentes o se revela de tres formas o modos diferentes. Es una herejía llamada modalismo. Ya lo hemos mencionado. Las tres personas de la Trinidad son perfectamente iguales. El Hijo no es menos que el Padre y el Espíritu no es menos que el Hijo. Que nosotros digamos primera, segunda y tercera, no es primero el mejor, segundo el segundo en capacidad, en importancia, sino se le ha dado ese nombre por la procedencia, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, sin profundizarlo porque no va a ser. Y tercero, los tres son iguales. Los tres son iguales. Las tres personas de la Trinidad pueden manifestarse de distintas maneras y pueden llevar a cabo distintas funciones. Ningún hombre ha visto al Padre. El Hijo se hizo carne y habitó entre los hombres, el Espíritu mora en cada creyente. Hago esta aclaración. Un hermano me mandó, lo menciono, Esteban, me mandó un mensaje haciéndome una consulta sobre este tema. Lo respondemos un poquito cuando terminemos de leer todo esto, Esteban, a ver si lo podemos entender. El misterio de la Trinidad no es una razón para negar la Trinidad. Algunos pueden decir que no pueden creer lo que no pueden entender. Si algo no puede ser explicado, no puede ser verdad. Si aplicáramos esta misma lógica a toda la Biblia o incluso nuestra propia existencia, entonces quedaría muy poco en qué creer. Aún las verdades más sencillas de las Escrituras y la realidad humana van mucho más allá de nuestro entendimiento. Nuestra creencia no se basa en nuestro entendimiento, sino en el testimonio verdad de las Sagradas Escrituras. La fe y la razón no se unen. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos matemáticas y decíamos dos rectas paralelas no se unen? Fe y razón no se unen. Si yo quiero con la fe aceptar y decir, a ver, ¿cómo razono? ¿Cómo fue que Dios creó? Dios? No. La fe se acepta, no se razona. Entonces yo leo la palabra de Dios y acepto eso que me está diciendo, esa verdad bíblica. No la trato de entender, de demostrar o querer comprenderla, porque la fe y la razón no se unen. La mayoría, y acá vamos a ser
de las ilustraciones que se emplean para explicar la Trinidad son, dice el hermano que escribe esto, lastimosamente inadecuadas. Por eso yo no quise dar ejemplos de ilustraciones. Con frecuencia los estudiantes de la Biblia han recurrido a varias ilustraciones en un intento por explicar la Trinidad. Lamentablemente estas ilustraciones a menudo hacen más daños que bien. Por ejemplo, a veces la Trinidad se la compara con el agua. Entonces dice que así como el agua, espera que me perdí, la cual existe químicamente es agua, vienen los componentes, pero a veces se ve en tres estados: líquido, sólido cuando se hace hielo, o gaseoso cuando se va evaporando. Tal ilustración es una distorsión de la Trinidad porque puede sugerir que Dios es una sola persona que adopta distintas formas diferentes, como dice el modalismo. Entonces, dice el hermano, es mejor afirmar simplemente como una unidad de la Trinidad sin dar ilustraciones que pueden llegar a confundir. Y yo solamente hice un gráfico. Quiero volverlo a hacer. Teníamos, ¿se acuerdan? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros teníamos Dios. Y decimos, el Padre es, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Perdón, no es mi especialidad la gráfica y el diseño, siempre recurro a Julieta. Y le agregábamos, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo y el Padre no es distinta persona. Creo que esta ilustración nos puede ayudar un poquito. Entonces dejemos todas las otras ilustraciones que pueden estar sobre la Trinidad. Algunos hablan del trébol, el agua. Nos quedamos esto. Dios es un ser único. Tres personas, iguales, coiguales, los mismos atributos, la misma esencia, distinta actividad, distinto ministerio. Por ejemplo, todo esto hay versículos. En la creación, Dios lo planificó. Nosotros lo tenemos que acotar un tiempo, entonces mi mente no puede ir al infinito, pero Dios en un momento se centró y programó la creación. Y un puntito de toda esa creación es el mundo, la tierra, donde nosotros vivimos. Un puntito. Imagínense qué grande tiene que haber sido para nosotros el plano que Dios hizo. De la creación y del programa del mundo. De todas las personas, no. El universo. Dios lo programó. Dios lo determinó. Claro que Dios no empezó a acomodar como un rompecabezas. Tuc, 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 tuc. Se lo transmite al Hijo y el Hijo es el que ordena. Él dijo, sea la luz, porque Él es la luz. Y quien ejecuta esa obra es el Espíritu de Dios. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Era el que llevaba adelante. O sea, vemos que en la creación el Padre lo planificó, el Hijo lo ordenó y el Espíritu Santo lo ejecutó. Eso es una ilustración. Lo mismo pasa con la salvación y con toda la obra que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, misma persona, mismo ser, misma esencia, misma naturaleza, pero distintas acciones o distintas funciones. Implicancias de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad no es una mera especulación teológica, sino una clara enseñanza de lo que dicen las Escrituras.
Sin embargo, no basta afirmar que la Trinidad es bíblica, también debemos entender algo de sus implicancias. No es solamente tenerlo en un tomo de teología y decir la Trinidad existe, cantarla, y la cantamos, solemos cantar, hoy no lo hemos cantado hoy, pero hay domingos que cantamos de la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Antes lo cantábamos en algunos himnos también, sino que nosotros debemos vivirlo y tiene importancia. La Trinidad nos enseña, el primer punto, de que Dios es un Dios relacional. El Padre, Hijo y el Espíritu Santo han existido juntos en toda la eternidad en una relación mutua. La Trinidad siempre estuvo relacionada. No estuvo antes el Padre, después apareció el Hijo. No. Eterno. Yo no lo entiendo, perdónenme, eterno. Pero en la relación. Cuando Dios crea para relacionarse. Dios es un Dios relacional. La Trinidad nos enseña de que Dios no necesita de nada. Dios no hizo al hombre o Dios no eligió a un pueblo, Israel. Dios no redimió a nosotros porque necesitara algo de nosotros. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Porque Dios es amor. Porque Dios, de su propia naturaleza, dice, yo necesito amar a esta humanidad. Yo no lo creo porque, digamos, es una necesidad, estoy desesperado. No, su naturaleza de amor dice, yo quiero relacionarme y amo al hombre, a la mujer. A Adán y Eva en primer lugar, en la descendencia, después en Abraham, en Isaac, en Jacob, en Israel, en la iglesia, en este tiempo. Entonces, Dios no tiene necesidad, Dios es amor. La Trinidad nos enseña que nuestra salvación, la salvación es de Dios. El año pasado, cuando vimos Doctrina de la Salvación, uno de los versículos que empezamos al principio, la salvación es de Dios. El hombre no hace nada por salvarse. Toda la salvación, 100% es de Dios. Yo puedo hacerlo. La salvación es de Dios. El hombre se salva por la obra de Dios, pero el hombre se pierde por decisión propia. No es que yo le voy a ayudar un poquito, 99 de Dios y 1 del hombre. Y en esa salvación interviene el Padre, interviene el Hijo y interviene el Espíritu Santo. El Padre en la eternidad, que yo se me escapa, planificó el plan de la redención. El Cordero escogido desde antes de la fundación del mundo. Es ahí cuando se perdió el tiempo, para mí. Ahí, y va ahí. Pero ese Cordero tiene que venir acá. Se tiene que hacer hombre. Y entra a la dimensión, al espacio-tiempo. Y el Verbo se hizo hombre. Y Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces, Cristo Jesús, la segunda persona, no el Padre, no el Espíritu, es el que tomó forma humana. Entonces, el Padre lo planificó desde antes de la fundación del mundo. El Hijo de Dios, el Cordero, el que materializa. Él es el que muere en la cruz del Calvario. Es Él, Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo, yo me voy, dijo Jesús, pero mando el Espíritu Santo. Él va a estar en ustedes, en 120 al principio. Y Él va a convencer de pecado, de justicia y juicio. Es el Espíritu Santo el que convence, el que a veces nosotros decimos toca el corazón de las personas. No es el mensaje de uno, no es la música, no es el tiempo, es el Espíritu Santo que convence. El que mora en nosotros y el que convence al pecador de pecado, de justicia y de juicio, y en el momento en que él cree que es en Jesucristo como Señor, a partir de ahí mora en Él. Estamos en el tiempo. Y por último, la Trinidad es un modelo de nuestras relaciones humanas. Dios ha querido bajar a nuestra dimensión un poquito de esa relación. La Trinidad funciona
perfectamente. 100% Padre, 100% Hijo, 100% Espíritu Santo. No hay 33,33 de cada uno. No hay 40, 30 y 30 para que dé 100. Ni 50, 25 y 25, suma 100. 100, 100, 100. Y Dios quiere que en las relaciones nuestras de todos los días también seamos así. Yo ya lo mencioné y lo repito. La primera relación que Dios establece es la relación del matrimonio con proyección a la familia. En el proyecto de Dios original, Génesis capítulo 2, todavía no había aparecido la serpiente, el árbol. Y Dios le dice, quiero que sean una sola carne. Y yo les dije, Dios creó un hombre y una mujer para que sean uno solo. No puso dos hombres y una mujer, ni dos hombres y dos mujeres. Y yo hubiese dicho, si había que llenar la tierra, pongamos un hombre y 5 mujeres. Rápidamente iba a tener más hijos. Pero Dios. A ver, el modelo perfecto de unidad se transmite en la primera célula de la sociedad que Dios crea, el matrimonio. Quiero que los dos sean una sola carne. Y Satanás lo primero que golpeó fue ahí. Le pegó en el medio de Adán y Eva. Le pegó ahí. Quería destruir el propósito de Dios. También quiere que eso se traslade a la iglesia. Hay diversos ministerios, diversos dones. Los vimos cuando vimos el Espíritu Santo y vimos los dones. Pero hay un solo cuerpo. La iglesia es un solo cuerpo. Entonces, esa unidad que existe en la Trinidad en Dios, quiere que exista también en la iglesia. Una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Señor, un Dios Padre, la unidad de la iglesia. Que nosotros geográficamente, prácticamente, seamos la iglesia en 24, en Barrio General Paz, y a 20 cuadras exista otra iglesia, es por un tema geográfico y de organización. Pero somos un solo cuerpo. El Señor compró una sola esposa. 24 no es la esposa. Y Rincón otra esposa. Es la misma. Porque es el modelo del cielo bajado a nuestra dimensión. Y ahí tiene que haber, indudablemente, en el matrimonio no hay superioridad. No es más importante el hombre que la mujer. Hay responsabilidades diferentes. En la iglesia sí hay un Señor, que es Él, pero todos los miembros son todos iguales. Tenemos distinta responsabilidad. Al que Dios le ha dado el don del servicio, tiene la responsabilidad de hacer ¿qué? Servicio. Y si Dios le ha dado a el hermano que sea o la hermana que sea el don de evangelista, ¿qué tiene que hacer? La tarea de evangelista. Y al que Dios le ha dado a hacer el don de misericordia, podemos mencionar todos los dones. Dios le da a una persona un don para que haga misericordia, es para que su responsabilidad sea ejercer el don de misericordia. Y todos formamos parte del mismo cuerpo que es la iglesia. Entonces, el modelo perfecto de unidad en la Trinidad se baja a nuestros días, se baja a nosotros, para que el matrimonio, hombre y mujer, sean una sola carne. Distintas responsabilidades. La madre con los hijos, las tareas, trabaja, el padre trabaja, lleva a los chicos a la escuela, le enseña con las tareas. Distintas responsabilidades, pero en unidad. En la iglesia lo mismo. Entonces, cuando nosotros vemos la Trinidad, no es para yo, uy, es tan difícil, no sabe que no lo entiendo, y que no, está bien, sí, está bien, lo acepto. No voy a negar esto, pero quiere Dios que en nuestra vida cotidiana, el principio eterno Dios, inmenso, eterno,
alcanzable, lo apliquemos a nuestra vida, principalmente en el matrimonio, en la iglesia. Y en esto, que lo vimos también tiempo atrás, el principio de autoridad que Dios ha delegado en el matrimonio, en la familia, en el padre, el principio de autoridad delegada de Dios en la iglesia y el principio de autoridad que Dios ha delegado en la sociedad. Pues tenemos una autoridad en el colegio que tienen que respetar ¿quién? Los alumnos, los docentes, los padres. Yo tengo una autoridad en mi trabajo y tengo que respetarlo. El que es el jefe mío es jefe en mi trabajo, no jefe en mi casa. Pero el principio, Dios ha establecido ese principio de autoridad que debemos respetarlo. Y es para nuestro bien, es el modelo divino y eterno que funciona perfecta, funcionó, si le queremos decir, y funcionará. Dios es eterno siempre. Y quiere transmitirlo a nosotros. Nos quedan unos minutitos. Esteban, ¿tenés ahí la pregunta? Porque si en eso vas más rápido vos que yo busque el celular. Estuvo muy linda la pregunta. Si quieren, se quedan con alguna duda, me mandan un mensajito. No tienen, mándenselo a cualquiera que esté ahí, después me lo mandan, pero a mí me encuentran seguro. Puedo demorar un poquito en decirle, después te lo respondo, pero te lo voy a responder. Léelo, Esteban. Bien, esa es la pregunta que hace. Está muy buena. Está buena la pregunta. No es para contestar en un mensajito, Esteban. Entonces le aclaré. Mucho menos, yo no mando audio, entonces yo escribo. Entonces, ¿qué voy a tener que escribir una semitesis? Cuesta. Lo que pasa es que cuando uno es chico en edad y espiritual, yo creía que cuando vaya al cielo voy a ver a Dios. Me lo enseñaron en la escuela dominical. Acá está Anita, que fue maestra mía de la escuela dominical. Está Chochi, que fue una de las maestras mías. En el cielo vamos a ver a Dios. Y es cierto, lo vamos a ver y se lo tenemos que enseñar a los chicos. Entonces yo creía de que yo a Dios lo iba a ver, a Dios Padre, sentado en un trono, como lo ve en una visión. ¿Cómo? Esteban, lo ve Daniel, lo ve Ezequiel. Guarda que por ahí lo ven con ruedas, con ojos. Bueno, no, esa no la voy a entender así. Entonces digo, ahí vestiduras blancas. Y a Jesucristo, sí, porque yo lo voy a ver y voy a ver sus manos y voy a ver sus pies. Entonces cuesta un poquito, pues yo estoy viendo con una mente pequeña. La palabra de Dios, una de las cosas que vamos a ver en la clase que viene, por eso yo traía la hoja, pero yo sabía que no íbamos a llegar con el tiempo, de que Dios Padre es invisible y nadie lo ha visto jamás. Esa era la enseñanza que Dios le enseñó en el Antiguo Testamento. Por eso algunos siervos le dicen, he visto a Dios, ahora me cae fuego del cielo, me consume. No te asustes, ¿te acuerdan? Moisés dice, Moisés quiero ver, mi rostro, no hay persona que pueda ver mi rostro y que viva. Yo te voy a mostrar una faceta, un rayo, una luz, algo de mí. Vos vas a ver un poquito el efecto. Así que yo te voy a esconder y yo voy a pasar, Éxodo creo que 34. Pero Dios es invisible al ojo humano.
Y eso lo sabía Israel, y por eso Israel dice, no te hagas ninguna imagen delante de mí. Y en el tabernáculo no había ninguna imagen, y en el templo no había ninguna imagen, en el templo de Salomón y en el templo de Herodes tampoco había ninguna imagen, ni de hombre, ni de mujer, ni de animal, ni de cuadrúpedo, ni que volara, de Dios. Porque Dios es espíritu. Lo vamos a ver más adelante. Pero lo magnífico lo escribe Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el video lo van a escuchar los testigos de Jehová, la Biblia de ellos dice, era un Dios. Ahí explica el hermano que conoce gramática, que en la gramática griega no existe el artículo indeterminado, un Dios. Dice, era Dios. Así que no inventen, no hablen, dice con los testigos de Jehová, con su Biblia. No me acuerdo cómo se llama, Continente Nuevo. No, hablen con cualquiera. Hablen con la Biblia de Jerusalén si quieren, que es una Biblia de ediciones católicas. Bien. Y sigue hablando Juan, comienza su desarrollo, es una tesis de la divinidad de Dios. Y este era el principio con Dios, no dice el principio de Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, acuérdense, ese Él tiene acento. Es pronombre. Lo dije hoy en el mensaje, cantamos varias canciones hoy que tenían el pronombre Él. Cuando está Él, puedo cambiar el pronombre por el nombre. En todas las canciones, el Él es Cristo, el Señor, Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron sobre ellas. Pero dice la Biblia que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Entonces la luz de Dios en las tinieblas se fue apagando. Pero Dios nos va a mostrar que a Dios nadie lo ha visto más, jamás. Versículo 18. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Está hoy, está desde la eternidad. Hay otros versículos, lo vamos a ver el domingo que viene. A Dios nadie lo puede. La materialización, la humanización, la forma de Dios fue cuando el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, tomó forma humana. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, escribía Juan. Y vimos, ¿qué? Las manos, los pies, su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, claro, cuando empezamos a conocer, se me rompe la historia del cuento, vamos a decir, la historia que yo tenía de la ilustración, de que yo a Dios lo voy a ver. Y yo creo que a Dios Padre no lo vamos a ver porque no nos va a hacer falta verlo. Eso es lo que quise decir yo, y si esa es la duda, que desde acá hasta lo que le llegó a Esteban, porque viéndolo a Cristo, vemos a Dios Padre. Es lo que Juan le dice a Felipe, tanto tiempo, muéstranos al Padre, ya está, mira Señor, mostranos al Padre y ya está, mostranos un poquito. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice Pablo que Él es la imagen del Dios invisible. A ver, para que lo entendamos, hoy vivimos en un mundo globalizado. Y podemos decir, ¿quién lo conoce a Trump? A ver, levanten la mano, ¿quién lo conoce a Trump? ¿Quién lo conoce? No, yo no dije personalmente. ¿Quién lo conoce a Trump? Todos lo conocen. ¿Quién lo conoce a Milei? Lo vamos a hacer más fácil. Todos lo conocen. ¿Alguno lo vio alguna vez? No. Entonces, ¿lo conoce o no lo conoce? Sí, lo conozco porque hoy tenemos el internet.
En tiempo de Jesús, no podían decir que lo conocían a Trump o Milei. Pero, yo voy a dar un ejemplo. Jesús un día está hablando, nada que ver de la divinidad. Estaban hablando acerca del impuesto y del tributo. Entonces le dicen, denme una moneda del tributo. ¿Y qué le dan? Un denario. Era moneda romana, así como nosotros tenemos peso, dólares y euros, ellos tenían monedas romanas, monedas griegas y monedas judías. Le dan moneda romana. ¿Qué tenía la moneda romana? ¿La imagen de quién? ¿De quién es esta imagen? ¿Y qué correspondió al pueblo de Israel, los judíos? ¿Quién había visto al César? No creo que ninguno de los que estaban ahí habían estado en Roma, en el palacio, y habían visto a quien era el emperador en ese momento, creo que era Tiberios. No sé si lo habían visto. Pero era la imagen, esa misma palabra que aparece en el Evangelio es la que aparece en Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible. No sé si esta ilustración te aclara algo, pero es la imagen, es el fiel reflejo de que alguien lo grabó al emperador. ¿Por qué? Porque el emperador quiere decir, con esta moneda soy yo, el que está en Roma es este. Porque no podía mandar una cámara, ni internet, ni nada. Entonces Jesús dice, yo soy la imagen del Dios, pero es invisible. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Creo, estamos en hora, respondiendo muy poquito a Esteban, que cuando estemos en el cielo vamos a ver a Jesús, a la segunda persona de la Trinidad, al Verbo encarnado. Y con Él vamos a ver a toda la Trinidad. Y no vamos a ver el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre acá, el Hijo a su derecha, el Espíritu Santo volando. Porque lo vamos a ver a Él y vamos a entender que es una unidad. ¿Cómo va a ser? No sé. Esperemos, lo tenemos que creer. Pero esto es tan difícil, lo bajemos práctico. Dios quiere relacionarse y se relaciona con nosotros. Y era imposible relacionarse antes. Y su máxima relación fue con Cristo Jesús. No mandó un ángel. No se materializó en ningún otro ser. Y aquel verbo fue hecho carne, igual que nosotros. Se materializó, se humanizó. Y vimos la gloria de Dios, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Que podamos con estas importantes verdades, difícil de entender, un poquito más conocer todos los días un poquito más a Dios. Un poquito. Conozcamos un poquito más a Dios para que Él derrame su bendición. Que seamos como los niños y que día a día podamos conocerlo un poquito más. Los papás, acá hay varios, les enseñan a los niños de forma simple y que nosotros también vayamos haciendo eso y receptando y guardando. Si conocemos a Jesús, vamos a conocer la dimensión infinita de un Dios infinito. Todo lo que Dios necesitaba manifestarse, lo manifestó en el Hijo. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias por el Hijo, porque Él vino a nuestro medio, Él tomó nuestra forma, Él se compadece de nosotros porque sufrió igual que nosotros en su cuerpo, en su naturaleza humana. Y Señor, queremos cada día conocerte un poquito más. Conocerte un poquito más implica conocer más del cielo, conocer de Dios, conocer de la vida eterna, conocer de las bendiciones. Acompáñanos con tu paz, con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí?